Hola amigos de YouTube. En esta ocasión les traigo un video interesante, sobre los objetos misteriosos fuera de tiempo denominados, OPALs. Espero les agrade. He introducido los que más me han llamado la atención. El Piri Reis. Es el más conocido de los mapas sin explicar, porque muestra, 20 años antes de que la historia oficial lo proclamara, el mapa completo de Norteamérica, Sudamérica, Groenlandia y la Antártida. Lo interesante es que, a priori, la Antártida no fue descubierta hasta 1821, y América solo en 1492. Además, el mapa muestra correctamente las longitudes de las masas terrestres, incluso cuando el concepto de longitud solo fue descubierto después de 1700. Año 1501, costas de Valencia. Kemal Reis, almirante de la Armada Otomana, captura 7 barcos españoles. En él encontró un penacho con plumas y un marinero que aseguraba haber ido 3 veces a una tierra desconocida bajo el mando de un tal Colón. Y en su mano tiene un mapa dibujado por ese hombre. Más de 4 siglos después, en 1929, el hijo del gran visir de uno de los últimos sultanes, un historiador que estudiaba los archivos del Imperio Otomano, encuentra en el Palacio de Topkapi, Estambul, la tercera parte de un mapa dibujado en piel de gacela. El fragmento, que muestra las costas e islas del nuevo continente, viene firmado por un almirante turco llamado Piri Reis. Reis significa almirante, el sobrino de Kemal, con fecha de 1513. Desde entonces se han formulado muchas teorías sobre este documento, como que incluye una copia de un mapa dibujado por Colón, que es el registro cartográfico más antiguo de las Américas o el más preciso del siglo XVI. Otros más atrevidos aseguran que es demasiado exacto para su época, que incluye tierras que solo se descubrieron siglos más tarde y que, por lo tanto, demuestra la existencia de una civilización muy avanzada que vivió en la Antártida hace 10.000 años. Incluso que prueba la visita de extraterrestres. Curiosamente, la solución a todos estos enigmas la da el propio Piri Reis en su mapa, que tardó 3 años en dibujar. Como cualquier científico moderno, el cartógrafo cita todas las fuentes utilizadas junto con numerosas explicaciones. De sus anotaciones se deduce que utilizó unos 20 mapas, el más llamativo de ellos dibujado por Columbu. ¿Qué significa Colón, en palabras del propio almirante? Es evidente que este mapa pudo haber salido de algún otro mapa encontrado antes de tener idea de que existiera otro continente, la cual llevó a los hombres como Colón, a mirar más allá del horizonte conocido. Es innegable el hecho de que las civilizaciones americanas como por ejemplo, los mayas, los incas, los aztecas etc., fueron muy metódicos en todo lo que hacían y sus infraestructuras son en algunas ocasiones inemulables por nuestra tecnología hoy en día. El artefacto de Coso. Una piedra arcillosa dentro de la cual se encontró una bujía. Lugar, Montañas Coso, California, el 13 de febrero de 1961. 3 buscadores de geodas, Wallace Land, Virginia Maxey y Mike Mikesell, se toparon con el extraño artefacto a 4.300 pies de altura en una de sus exploraciones. Al partir el trozo de arcilla solidificado, un objeto similar a una bujía surgió de su interior. Virginia Maxey afirmó que un geólogo calificado dató al artefacto atrapado en la roca en unos 100.000 a 500.000 años de antigüedad. Las radiografías demostraron que el objeto, en efecto, poseía un grado de tecnología solo clasificable como contemporáneo. En el centro del cilindro de porcelana había un eje de 2 milímetros de metal brillante. El eje de metal parecía que era de imán. Había otras cualidades extrañas en la muestra. La superficie de la piedra, rugosa al tacto, aparecía recubierta de conchas fósiles. Además de estos depósitos, los descubridores vieron 2 objetos metálicos no magnéticos incrustados en la corteza, que parecían un clavo y una arandela. Más extraño aún, la capa interior era hexagonal y parecían formar una cubierta alrededor del cilindro de porcelana dura. En el interior, una capa de cobre muy deteriorado rodeaba al cilindro de porcelana. Esto indica que el remoto período de fabricación del componente mecánico ya contaba con una tecnología similar a la moderna. Sin embargo, muchos investigadores como Pierre Stromberg y Paul Heinrich opinan que la bujía pudo haber quedado atrapada en hormigón ferroso formado por la oxidación del objeto. Batería de Bagdad. Es el nombre dado a diversos jarrones fabricados durante el período parto. Antes del año 226 después de Cristo, que algunos suponen que funcionaban como una pila eléctrica.
En 1936, durante unas excavaciones en una colina de Kujut Rabua, una aldea al sureste de Bagdad, en Irak, los trabajadores del Departamento Estatal Iraquí del Ferrocarril, descubrieron una vieja tumba cubierta con una losa de piedra. Durante 2 meses, el Departamento Iraquí de Antigüedades extrajo de allí un total de 613 abalorios, figurillas de arcilla, ladrillos cincelados y otras piezas. Fueron fechados en el período de los partos, casi 500 años, entre 248 a.C. y 226 después de Cristo. También hallaron unos recipientes muy singulares de arcilla, con forma de jarrón y de color amarillo claro. En su interior había un cilindro de cobre, fijado con asfalto a la embocadura del cuello. Dentro del cilindro había una vara de hierro. El recipiente medía 14 centímetros de alto por 4 centímetros de diámetro, mientras que el cilindro de cobre medía 9 centímetros de alto por 2,6 centímetros de diámetro. La vara de hierro sobresalía 1 centímetro y daba la impresión de haber estado revestida de una fina capa de plomo. En ese año, en 1939, el arqueólogo alemán, Wilhelm König, entonces a cargo del laboratorio del Museo Estatal de Bagdad, lo identificó como una probable pila eléctrica. Describió su hallazgo en el 9 Jaré de Irak. Publicado en Austria en 1940. El primer análisis de este objeto consistió en introducir en su interior un electrolito, y conectarle una lámpara, que se encendió muy débilmente. El informe oficial que se redactó después decía que este objeto se comportaba exactamente igual que una pila eléctrica moderna. De regreso al Museo de Berlín en Alemania, el arqueólogo Wilhelm König relacionó el descubrimiento con otros cilindros, varillas y tapones de asfalto similares provenientes de Mesopotamia. Todos ellos con varillas delgadas de hierro y bronce. Le pareció que estas baterías se habrían podido unir en serie, una detrás de otra, para aumentar el voltaje producido. Después de la Segunda Guerra Mundial, Willard Gray, ingeniero en electrónica del Laboratorio de Alto Voltaje, de la General Electric Company, Massachusetts, Estados Unidos, fabricó un duplicado de estas baterías y las llenó con sulfato de cobre, aunque declaró que se podría haber usado otro líquido electrólito al alcance de los habitantes de Irak de la época, por ejemplo, zumo de uva corriente. La pila funcionó y generó entre 1 y 2 voltios. Gray dijo que introdujo además una estatuilla de plata, que en 2 horas se volvió dorada. Según él, había demostrado que la batería funcionaba, y que su probable uso era de restaurar objetos de plata. Pero como bien sabemos, pudo haber sido utilizado para generar energía en la antigüedad, ya que sus usos son muy variados, solo depende de la cantidad de baterías para generar más y más energía. La gran pregunta es: ¿cómo fue que nuestros antepasados llegaron a fabricar tal artefacto? Es todo un misterio. Las lámparas de Dendera. A menudo la curiosidad y la sorpresa han hecho acto de presencia cuando se trata de averiguar cómo en el antiguo Egipto se logró tal perfección artística y técnica en condiciones de total oscuridad, dentro de los numerosos corredores subterráneos que podemos encontrar en infinidad de tumbas de diferentes necrópolis. Tal vez el ejemplo más representativo lo tengamos en las proximidades de Luxor, en el conocido Valle de los Reyes. ¿De total oscuridad? Se preguntarán algunos, ¿es que acaso no existían las antorchas o candiles para iluminar estos pasajes? La respuesta es por supuesto que sí, pero no podemos dejar pasar por alto que jamás se han hallado manchas o partículas de herrumbre en las paredes o techos de estos pasadizos, señales características propias de los candiles, velas o antorchas en su constante humear. Fueron realizadas previamente las pinturas en el exterior, y posteriormente colocadas en el interior de los monumentos funerarios. Con un mínimo de esfuerzo, podremos observar que la inmensa mayoría de los dibujos e inscripciones están realizados sobre roca virgen, que ha sido picada y pulida, para posteriormente ser decorada. Otras rocas pesan varias toneladas, y su manejo es difícil de imaginar sin que éstas sufrieran golpes y arañazos propios del desplazamiento por los estrechos corredores desde el exterior, cosa que, al igual que el humo de las antorchas, no se aprecia por ninguna parte. En definitiva, este tipo de manipulación hubiese hecho peligrar la labor de los artistas egipcios. Y como la imaginación no tiene límites, hay quien ha llegado a proponer la utilización de espejos para reflejar la luz solar en el interior de estas oscuras galerías. El único problema es que los espejos encontrados en Egipto no parecían ser de muy buena calidad. Cada vez que reflejaban la luz, al menos una tercera parte de esta era absorbida o dispersa, con lo que después de combinar varios espejos entre la entrada a la tumba y el interior de las distintas cámaras y galerías, no llegaba a su objetivo ni el más mínimo rayo de luz. Este extraño descubrimiento sucedió en el templo de la diosa Hathor, aproximadamente a 70 kilómetros de Luxor.
En uno de los tantos jeroglíficos hallados en ese complejo funerario se muestra claramente lo que muchos, tratando de explicar acaso lo inexplicable, han llamado como la bombilla de Dendera, puesto que muestran claramente cómo dos egipcios sostienen cada uno una especie de cristal de forma alargada y curva en cuyo interior se despliega una serpiente que sobresale de una flor de loto, que recuerdan a las bombillas o focos eléctricos de la actualidad. Asimismo, el tallo de esta flor parece estar conectada a una caja misteriosa que soporta el peso de un extraño personaje que sostiene un par de afilados cuchillos. Muchos aseguran que la presencia de aquel ser con los dos cuchillos sostenidos en las manos no sería más que una especie de símbolo antiguo de la actual calavera con dos huesos en forma de cruz, que buscaba advertir que aquel objeto que se hallaba sobre sus pies era peligroso. Esta explícita imagen, que a diferencia de otros jeroglíficos resulta ser precisa, así como la falta de una explicación formal por parte de los egiptólogos para descifrar su verdadero significado, han generado la especulación que la imagen no es otra cosa que el detalle histórico, acaso arqueológico, que los egipcios sabían mucho más de lo que nosotros a duras penas hemos sospechado. El ingeniero Walter Grant realizó un experimento replicando el objeto del jeroglífico egipcio. Su modelo se realizó con un vaso cónico de 16 pulgadas de largo y 5 de diámetro. En cada extremo se habían colocado resina, a su vez que en uno de los polos se colocaba un electrodo y en el otro, un clavo. Para hacerla funcionar utilizó una bomba neumática y un transformador, y ciertamente, el experimento resultó favorable pues se logró obtener cierta luminosidad. No obstante, hay elementos y procesos modernos que aún no se comprende cómo lo ejecutaron los antiguos egipcios. Es decir, las pruebas lejos de resolver dudas crearon sus propias cuestiones e interrogantes. Todo lleva a la incógnita de cómo hace tanto tiempo ya se manejaban este tipo de tecnologías que apenas podemos comprender en la actualidad. La máquina de Anticitera. El ordenador de 2000 años. Descubierto a principios del siglo XX en las aguas que rodean el islote griego de Anticitera, el mecanismo de Anticitera tardó más de un siglo en ser desentrañado. Su aspecto es similar al mecanismo que hace funcionar los relojes de pulsera y los expertos lo consideran la primera máquina de computación analógica de la historia. Su complejidad técnica le ha valido el nombre de OPAR, una denominación que los amantes del misterio dan a objetos que no parecen encajar con su momento histórico. No hay una continuidad, al menos que se sepa, en torno al mecanismo de Anticitera. Se trata de un objeto único de una complejidad y desarrollo técnico sorprendente, y no se conoce ningún dispositivo similar. De hecho, no volvió a fabricarse nada tan sofisticado en alrededor de un milenio, cuando los primeros relojes astronómicos aparecieron en la Europa medieval. Se realizó una réplica de la máquina. En esa versión moderna, el mecanismo metálico está contenido en una caja de madera un poco más pequeña que una caja de zapatos. En el frontal están incrustadas dos ruedas metálicas concéntricas, que giran como un dial de radio, una con el zodíaco y otra con los días del año. Una serie de agujas metálicas marcan la posición del Sol, la Luna y hasta 5 planetas. Al girar un pequeño mando, el tiempo empieza a correr. La Luna cubre un ciclo completo, pintada la mitad de blanco y la mitad de negro, para señalar sus fases, mientras que el Sol se mueve una 12ª parte de su recorrido. Ha pasado un mes. En la cara trasera de la caja hay otras dos ruedas, aquí una sobre la otra. Una de ellas marca el ciclo metónico, una forma de aproximar los períodos de orbitación de la Tierra y la Luna, que permite saber que, cada 19 años, las mismas fechas del año corresponden con las mismas fases de la Luna. La otra está dividida en 223 partes, recogiendo los 223 meses de cada ciclo de Saros, un concepto utilizado para predecir cuándo ocurrirá un eclipse. En el interior de la caja, una treintena de ruedas dentadas marcan el paso del tiempo. Cada engranaje tiene un número distinto de dientes triangulares, que van desde 15 hasta 223, y ha sido fabricado en una sola pieza metálica. Al hacer girar uno de los mandos exteriores, avanza la mayor de las ruedas que marca el paso de los días y da una vuelta entera cada año. Otros mandos manejan la Luna, el Sol, los planetas y los indicadores de los ciclos metónico y de Saros. Los investigadores se dieron cuenta de que esto reproducía casi perfectamente la teoría sobre las rotaciones lunares que describió el astrónomo griego Hiparco de Nicea. Según sus escritos, la Luna gira en torno a la Tierra más rápido cuando está más cerca de esta, ya que su órbita, aunque creía que era redonda, no tenía la Tierra en su centro exacto. En el mecanismo de Anticitera, esta idea matemática se transforma en un sistema mecánico. Tras años de investigaciones, los astrónomos, arqueólogos e historiadores que han trabajado para desentrañar los misterios de este objeto no dejan de hacerse preguntas.
Entendido cómo funciona, la cuestión ahora es cómo surgió y, sobre todo, por qué no dejó una huella mayor en la evolución científica y tecnológica. Las calaveras de cristal maya. En el año 1924, Anna Guillaume Mitchell-Hedges tiene 17 años cuando con su padre adoptivo, el explorador inglés Frederick Albert Mitchell-Hedges, descubre una calavera de cristal de roca en las ruinas de un templo de la ciudad maya de las Piedras Caídas en Lobantún, en Belice. Excepto la ausencia de suturas craneanas, es una reproducción casi perfecta de una supuesta calavera de mujer. Pesa 5 kilos. Se compone de 2 partes, con la mandíbula inferior ajustándose perfectamente con la parte superior. Segura de su autenticidad, Anna acepta confiar la calavera a un equipo de científicos especializados en cristalografía, pertenecientes a la compañía Hewlett-Packard. Al cabo de 6 meses de pruebas, las conclusiones a las que se llegan son: está hecha con cuarzo natural sumamente puro, de dióxido de silicio, piezoeléctrico, anisótropo. Las 2 partes están talladas en el mismo bloque de cristal de roca. Ninguna huella de instrumento, ni siquiera rastro microscópico. Sin señal de fabricación, resulta imposible fecharla pues el cristal no envejece. Con una tecnología moderna con diamante haría falta 1 año de trabajo para conseguir el aspecto exterior, con huellas de fabricación, lo que no lleva la calavera. En cuanto a los efectos prismáticos, su reproductibilidad resulta aún más dificultosa. La fabricación manual hubiera necesitado 300 años de una labor continua. Existen incontables hipótesis acerca del origen real de las calaveras, llegando algunos a pensar que puedan ser el legado de inteligencias superiores o extraterrestres. La respuesta más obvia sería que los nativos de Centroamérica, aztecas y mayas, las tallaron por sí mismos, pero esta hipótesis no explica a los medios con que fueron creadas, ya que ninguna de estas culturas, por lo menos hasta donde sabemos, poseían la tecnología o el conocimiento necesarios para completar esta labor. A menos que realmente empleasen la técnica de fricción con arena, pero eso sería extremadamente pesado y costoso y como ya explicamos precisaría el trabajo de vidas enteras dedicadas a tan ardua labor, ya que por este método se tardarían entre 150 y 300 años en conseguir tal perfección. A las abundantes anécdotas y creencias surgidas alrededor de estas raras piezas, y a las originarias atribuciones de poderes utilizados en los rituales en los que, presumiblemente, fueron usadas, son sumadas muchas otras que van desde el ocultismo, lo paranormal y la ufología. El misterio de las calaveras es enriquecido también por una leyenda que se remontaría a los mayas. Tal leyenda cuenta que en el mundo existen 13 calaveras de cristal a tamaño natural, y cuando todas sean redescubiertas y asociadas, les transmitirán a los hombres todo su conocimiento. La leyenda, en cambio, nos advierte que eso ocurrirá solamente cuando los hombres sean íntegros moralmente. Esta leyenda, que se transmite como una tradición oral, ha contribuido al nacimiento de un mito, aquel de las calaveras malditas. Todo eso, además, no es inmune al atractivo que los mayas suscitan como pueblo. En conclusión, hay muchos objetos más que están fuera de tiempo y sus explicaciones son muy misteriosas, pero la mayoría no tiene mucho peso informativo. Espero que te haya gustado el vídeo, si fue así, dale me gusta y compártelo. Suscríbete a mi canal si es posible. Muchas gracias.